este encuentro va a estar disponible en el canal de YouTube de FINSA y también os lo enviaremos por email a todas las personas que os habéis registrado para asistir a la sesión. Y bueno, ya sin más, os quería presentar a los 4 invitados que tendremos en la sesión de hoy. La primera de ellas es Eva Prego, que es diseñadora de interiores industrial, es cofundadora de Stone Designs, un estudio multidisciplinar que desarrolla proyectos tanto de interiorismo como de producto. Tienen oficinas en Madrid, Tokio, Moscú y Shanghái. Realizan proyectos de todo tipo, desde un resort hotelero a diseñar un coche o las oficinas centrales de Coca-Cola, por daros un ejemplo. También tenemos con nosotros a Carlos López Crespi, que es Project Manager en ITFAB. ITFAB es una empresa gallega que aporta soluciones de diseño y fabricación de productos y series cortas utilizando máquinas de impresión 3D diseñadas y fabricadas por ellos mismos. La empresa ITFAB tiene como objetivo llevar a cabo proyectos que definan a la impresión 3D como una estética en sí misma, en lugar de una tecnología de apoyo a otras vías de fabricación. También tenemos con nosotros a mi compañero José Andrés Arias Pampín, que es diseñador industrial en FINSA y actualmente está en Porto, donde dinamiza el cowork del espacio WOW by FINSA que tenemos allí. Tras estudiar en la EUDI, lleva ya 7 años con nosotros en FINSA, con una experiencia profesional desarrollando productos, realizando experimentos y promoviendo la cultura del diseño e innovación abierta dentro de la organización. Y por último, os quería presentar a Alfred Batet. Alfred es ingeniero telemático, ingeniero de telecomunicación. Tiene más de 18 años de experiencia en desarrollo de nuevos productos y servicios punteros en los sectores IT, telco e industrial. Y digamos que su objetivo es entender el impacto de las tecnologías disruptivas en los negocios. Todo esto le ha llevado a día de hoy a ser el responsable de corporativo de estrategia de nuevos negocios dentro del Grupo Simón. Y bueno, ya sin más, si os parece, vamos a empezar con este encuentro online donde vamos a debatir sobre impresión 3D, fabricación aditiva, toda una serie de tecnologías que han ido mejorando mucho en los últimos años. Y yo para empezar os quería lanzar la pregunta de si creéis que va a ser siempre una herramienta de personalización o llegaremos a producir en serie con esta tecnología, o ambas opciones, que sea una producción en serie pero con cierta parte de personalización. Si os parece, empezamos por Carlos. Vale, bueno, muchas gracias a todos por venir y por invitarme. Yo creo que en este caso la fabricación en serie, como la entendemos a día de hoy, se basa en modelos escalables, ¿no? Inyección de plásticos o rotomoldeo, utilización de moldes, básicamente, que lo que te permiten es jugar con eso, con el gran número de unidades que a la larga hace que abarate cada unidad muchísimo. En la impresión 3D hay un poco de conflicto ahí, porque sí es cierto que si tienes una infraestructura muy grande de muchas máquinas, puedes sacar muchas unidades al mismo tiempo y muy rápido, pero es cierto que cada máquina fabrica un producto y le lleva bastante a hacer ese producto. Es decir, no sale de forma instantánea prácticamente como puede pasar en otros procesos, como una instantánea entre comillas, como la inyección. De todas formas, yo hablando de nuestra experiencia propia, con la granja de máquinas que tenemos, sí podemos hacer tiradas más o menos largas dentro de unos rangos. Es decir, no hablamos de millones de piezas, pero sí, por ejemplo, a lo mejor 5.000 piezas del tamaño por poner un ejemplo, del tamaño que hace las cajas de enchufes que hace Simón, por ejemplo. Ese tipo de rango de fabricación sí que se puede abarcar. Luego, los acabados es otro aspecto. Es decir, tienes que hacer ciertas concesiones. También te aportan ciertas cosas que la fabricación tradicional no te aporta. Entonces, yo creo que es posible que llegue un punto en el que se pueden hacer series personalizadas de bastantes o muchos productos, pero sin llegar nunca al rango de abaratamiento que tiene la fabricación en serie, como es la inyección, por ejemplo, o la fundición, o ya os digo, cualquier método de fabricación tradicional en serie. Yo creo que la ventaja que tienen las máquinas de impresión 3D, a diferencia de las otras, es que una máquina te sirve para fabricar infinitos tipos de productos, mientras que un molde es un molde único, te vale para eso, nada más. Estoy haciendo la comparación con los moldes porque quizás sea la más directa en cuanto a escalabilidad y fabricación en serie. Pero bueno, que las máquinas de impresión 3D permiten hacer multitud de objetos siendo una única inversión en una máquina. Entonces yo creo que sí que se puede tirar hacia ese futuro de fabricación en serie con impresión 3D.
No sé si queréis aportar algo a lo que acabo de decir. Yo quería ser un poco provocador aquí, Carlos. Sí. ¿No crees también que es un poco como con cualquier tecnología, ¿no? Hay una curva, ¿no? Hay una curva de adopción, hay una curva, ¿no?, tecnológica que hace ¿no?, que inicialmente, aunque la impresión 3D es de los años 80, ¿no?, y esto ya ha evolucionado muchísimo, se va ¿no?, cada vez es menos costosa, se va abaratando un poco, y sobre todo también porque a día de hoy, ¿no?, lo que son la parte de materiales, ¿no?, que es quizá la parte también más cara, ¿no?, y compleja, pues hace que a día de hoy pues se tienda más a tiradas cortas que no largas, ¿no? Yo creo que también es esa tendencia curva tecnológica que va a aplanar, ¿no? Y con la evolución también de los materiales mismos, ¿no? Yo creo. No sé qué Sí, opináis. ya lo está haciendo, de hecho, yo creo. O sea, antes, hace cosa de 10 años, una máquina estándar, normalita, te costaba, por ejemplo, 1.000 euros. Sin irme a ninguna locura, ¿eh? Yendo a una máquina, digamos, de escritorio que tampoco tenía mucha funcionalidad más allá de imprimirte en filamento básico y tal. Y ahora mismo en Amazon te encuentras una por 150 euros que imprime mejor, está todo más automatizado, los software adheridos, digamos, de laminado de las capas del objeto que quieras imprimir son mucho más óptimos, mucho más baratos. Bueno, siempre ha habido opciones libres a lo largo de todo este tiempo, pero realmente ahora hay opciones que son de pago siendo muy baratas, estoy hablando de 50 euros, una licencia para toda la vida, ¿eh? Y que te facilita y te abarata, pues lo que dices tú precisamente, esa curva tecnológica como que se está allanando y los materiales es otro aspecto que todavía es caro porque realmente tienes que trabajar en filamento. Que el filamento es un proceso estoy hablando de la fabricación aditiva en FDM, que es la que nosotros más nos basamos. También hemos trabajado con SLA y SLS, pero sobre todo FDM, es decir, de filamento de plástico fundido, vaya. Y en ese aspecto el conseguir un embobinado es un proceso que no es sencillo, porque tiene que tener una tolerancia concreta, tiene que ser un diámetro muy constante. No sé si me estoy poniendo muy técnico, Eva, si ves que me paso, me paras. Nos hemos perdido un poco con FDM, pero bueno, lo has explicado. Bueno, Filamento de plástico nos hemos enterado. A ver, nosotros trabajamos en FDM, que sobre todo tenemos otras tecnologías, pero la que más nos piden y la que más hacemos es la deposición de material fundido. Suelen ser termoplásticos o composites con base termoplástica. También tenemos otras tecnologías como es la de SLA, que es de resina fotosensible. Y no tenemos aquí, pero sí trabajamos con SLS, que es sinterizado de láser de polvo. La más común, la que todos conocemos y la que sale en todos los medios, es la FDM, para que nos entendamos. Y es la que más entendemos nosotros. Es muy versátil, tiene ciertas desventajas, como puede ser el acabado, porque sale por capas, que luego hay formas de solucionarlo, pero bueno, de buenas a primeras tiene esas capas. Y lo que te decía, pues eso es muy versátil y es esa tecnología la que ha sufrido o ha ganado esa notoriedad y, por tanto, pues posiblemente haya habido más empresas que se han unido al mercado y se ha ido abaratando, lo que decía Alfred precisamente, que la curva baja, vaya, nunca mejor dicho, en esta situación. Y con respecto a esta curva, ya no solamente la parte tecnológica, ¿no?, sino también la fabricación como más tradicional puede que te asegure cierta calidad, ¿no? Entonces, esta curva podemos decir que también va avanzando en el sentido de la profesionalización, ¿no?, de poder fabricar con esta tecnología. Sí, sin duda. Hombre, ya que llamamos calidad, a calidad estética. O de los requisitos que tiene que cumplir un producto impreso en 3D según la aplicación que tenga que tener, ¿no? Claro, es que y el conocimiento que hace falta, ¿no?, para sacarle partido a la propia fabricación en 3D, ¿no? Antes mencionabas de ITFAB, bueno, en la presentación Eva, ¿no?, decía que como que ITFAB buscaba que la impresión 3D aporte el valor, ¿no?, de lo que puede dar de sí. Sí, y no solamente... Sí. Claro, a ver, el tema es ese que lo que decíamos antes, la impresión 3D tiene un acabado muy concreto, la que utilizamos nosotros, y son esas capas. En el Madrid Design Festival precisamente este año creo que ha ido, si no me equivoco, Nagami Design, que son posiblemente a nivel global la gente que más partido le ha sacado a la tecnología FDM.
Son gente que trabaja con los arquitectos más famosos del mundo, con Zaha Hadid, con Ross Loughborough, con gente muy potente en el mundo del diseño. Y precisamente lo han hecho gracias a las ventajas que le ofrece esta tecnología, que no podrían fabricar de otra manera. Son geometrías únicas, hechas con software paramétricos que imitan la naturaleza, patrones imposibles, etc. Entonces es eso, la profesionalización lleva a abrir más las posibilidades. No es una alternativa a la inyección o a los otros procesos, sino es otra vía nueva. Bueno, yo lo quiero ver así. A lo mejor al final todo esto es un bluff, ¿no? Y no nos quedamos en nada, pero no lo creo. Sí, precisamente, disculpa, bueno, Eva, tenías el micrófono apagado. Ay, perdona, sí. Habla tú y ya planteo yo la siguiente pregunta. Bueno, no, que le decía, perdona, no me voy a contar el micrófono, que precisamente, Carlos, yo creo que a lo mejor para la producción en serie, justo lo que es más popular ahora, que es la fabricación esta del FDM que comentabas, que precisamente yo creo que va a ser, o sea, que van a ganar las otras tecnologías por el rollo, por el acabado, porque puedes imprimir en metal, no puedes imprimir en otros acabados, ¿no? O sea, pero yo creo que todavía tiene que haber mucha evolución en esta tecnología. Claro, hay tecnologías aditivas también que te sacan unos acabados impresionantes. ¿Qué pasa? Que son máquinas que la más barata, pues a lo mejor ya son 12.000 euros o cosas así. Entonces, tener una granja de 50 máquinas de esas ya requiere una inversión importante. Pero bueno, que hay procesos para hacer las piezas lisas, que no son tampoco muy complejos. Pero bueno, sería añadir un proceso más, encarecería. Bueno, al final todo son economías de escala en estos casos. Comentaba antes, Carlos, que con estas tecnologías se abren posibilidades, ¿no? Hablaba de proyectos de arquitectura que antes no hubiesen sido posibles. ¿Cómo creéis que ha cambiado el proceso de diseño con estos nuevos sistemas? Porque antes había que diseñar un molde para hacer una pieza y ahora se hace la pieza directamente, sin esos moldes. No sé si desde el punto de vista creativo, por parte del diseñador, cambia el proceso de diseño. Yo creo que Eva y Alfredo aquí a lo mejor tienen bastante más que decir que yo. Bueno, yo creo que todavía queda mucho recorrido y tenemos que evolucionar. O sea, nosotros que yo creo que todavía no estamos en el punto ¿sabes? Nosotros siempre modelamos en 3D todo, nos da igual que lo produzcamos de una manera que de otra, ¿no? Pero bueno, nosotros al final para nuestros proyectos pues puedes pensar personalizar alguna parte que tenga una geometría más compleja para imprimirla en 3D. Pero actualmente, ojalá, ¿no? Pero yo creo que todavía nos queda un poco de recorrido para que esta tecnología la tengamos presente en los proyectos a la hora de proyectar. En nuestro caso, en Simón, bueno, claro, es más producto, que nosotros hacemos más interiorismo, bueno, hacemos de todo, pero bueno. Claro, sí. No, claro, desde nuestro punto de vista de desarrollo de producto, pues evidentemente el ciclo no es diferente, ¿no? Porque nos permite, ¿no?, prototipar mucho más rápido, ¿no? Y habéis dicho el tema de las formas o las estructuras que, ¿no?, de otra forma tecnología no son posibles. Esto nos permite, ¿no?, innovar, ¿no?, y probar otras estructuras, pero sí que impacta totalmente en lo que es en el desarrollo de diseño del producto, en el sentido de que, bueno, pues te permite, ¿no?, hacer esas iteraciones, esas pruebas, ¿no?, para ir, ¿no?, mejorando mucho más el producto, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que esto cada día es más evidente en lo que es la industria de desarrollo del producto, ¿no? También estamos en un contexto donde cada vez los productos son más complejos, ¿no?, y requieren de conocimiento más especializado para diseñarlos y producirlos. Y esto también nos lleva a una guerra, ¿no? O sea, es decir, esto nos lleva a innovar cada vez más rápido, pero también, ¿no?, a cumplir las expectativas del cliente, ¿no?, en cuanto a esas expectativas de diseño y de innovación, ¿no?, que sugieren estas nuevas metodologías, ¿no? Pero evidentemente totalmente, y sobre todo en tiempo, ¿no? Acorta tiempo, acorta inversiones, ¿no? Si comparamos, siempre comparamos con el molde, ¿no? Pues el molde tiene unas inversiones importantes, también el molde tiene, ¿no?, una inversión en tiempo importante, ¿no?, para producirse, y por tanto todo ese tiempo y esas inversiones que, digamos, te ahorras, ¿no?, para hacer ese prototipo y ese concepto de producto, pues bueno, pues hace que sea muy atractivo, ¿no? Claro, sí. Perdón. No, Eva. No, claro, es que tú, en Simón, claro, como el producto tiene una escala
pues no muy grande. Claro, nosotros usamos más la tecnología 3D para hacer el prototipo, pero siempre escalándolo a, yo que sé, a 1.10, 1.15 o lo que corresponda. Pero claro, sí que es verdad que no para aplicarlo luego directamente a la industria, claro. Sí, yo pienso que por un lado, ¿no?, la impresión 3D al proceso de diseño te puede dar un recorrido, ¿no?, como prototipo y poder acelerar el propio proceso, y luego está de cara a lo que es la producción, ya es otro significado de la impresión 3D, ya es el cómo modelas el objeto que vas a entregar a tu cliente final y que tiene que generar y que tiene que cumplir con las expectativas. Y ahí yo es donde al final tienes unos requisitos sobre los que diseñar. Si lo fabricas con un molde, la oficina técnica del fabricante es el que va a tener el conocimiento y trasladar lo que es el diseño a poder fabricarse, ¿no? Y si es en impresión 3D, estás en la misma situación. Necesitas los conocimientos propios de la tecnología para modelarlo de la forma adecuada, ¿no? Entonces, creo que cumple como esas dos diferencias. Por un lado, ayuda a agilizar el proceso de diseño, pero por otro lado, a la hora de producir, ya pensando más en una serie o en cumplir unos requisitos, ya requiere un conocimiento más técnico, ¿no? Sí, a nosotros, repito, yo voy a hablar siempre de mi experiencia porque tampoco quiero yo... Todos. Y bueno, el caso es que aquí, bueno, aquí estamos en Galicia, y en Galicia está la industria del retail, que es muy potente porque está Inditex, ¿no? Y muchas de las piezas que Inditex quiere fabricar para sus tiendas las encargan para hacer en molde, pero como el sector es tan frenético y todo cambia tan rápido, el molde a lo mejor le tarda 2 meses. Y el molde tiene su oficina técnica muy diferente de la que utilizo, que decía Andy. Una oficina técnica muy diferente a la que tiene una pieza impresa en 3D. Entonces, nosotros muchas veces nos encargan tiradas de piezas, que serían series cortas, para suplir esa carencia de tiempos en la inyección. Es decir, nosotros fabricamos piezas hasta que esté el molde listo. Entonces, es un poco lo que decía antes Alfred, que agiliza muchísimo el proceso, incluso te permite llegar, en nuestro caso, a ciertos volúmenes de producción iniciales que luego ya son sustituidos por la inyección o por otros modelos. Y siempre hablo de la inyección, pero bueno, me refiero a muchos tipos, rotomoldeo o fundición o lo que sea. Pues eso, que es, digamos, en una línea de tiempo, el inicio es impresión 3D hasta que toma el relevo por otros métodos de fabricación. Y luego está el tema de las geometrías, que realmente hay patrones y geometrías internas que de ninguna de las maneras se podrían fabricar si no se hacen capa por capa, con capas muy finitas. Es decir, es lógica pura, vaya. Carlos, en ese intervalo entre que no está preparado el molde o la fabricación bueno, siguiendo otros modelos, ¿no?, ¿Habéis incorporado cambios? Me refiero de a lo mejor esas 5.000 piezas que acabáis imprimiendo, desde la primera a la que se acaba trasladando a un molde. Ahí, ¿qué ocurre, no? A ver, sinceramente, la pieza que sale del molde y la pieza que hacemos nosotros no suele ser igual. Ya, para empezar, suelen ser cambios que a lo mejor a simple vista no los ves, pero que realmente tú, para imprimir en 3D, tienes que diseñar pensando que vas a imprimirlo en 3D, sobre todo si vas a hacer una producción. Si vas a hacer un prototipo de algo que luego quieres hacer, pues, por ejemplo, una maqueta de arquitectura o de un interior, ahí no tienes que preocuparte de eso, porque es un prototipo, no tiene que ser exactamente, formalmente igual en cada esquina, ¿sabes? Esos defectillos que tiene la impresión 3D te dan un poco igual, pero un producto ya te importa más. Entonces tienes que diseñarlo en función de lo que quieras imprimir. Y, claro, el tema es ese, que si haces una tirada de 1.000 piezas, a lo mejor las primeras 200 están bien, pero puedes mejorarlas, porque has visto que puedes parar la producción en cualquier momento y hacer un pequeño cambio que a lo mejor, ya te digo, lo verá solo el que lo ha diseñado, pero lo puedes hacer sin necesidad de invertir dinero en otro molde. Y al final, pues, llega la pieza definitiva, que es la que mejor funciona, pero luego ya en el molde van a hacer sus cambios porque es otra tecnología diferente. Un poco eso. Yo os quería preguntar también sobre las industrias, sectores donde más se utiliza esta tecnología. Parece que a día de hoy las industrias aeroespacial, médica, automovilística son donde más se utilizan estas tecnologías. ¿Creéis que se va a expandir hacia otros sectores? Hablaba Carlos de este ejemplo de proyectos de retail. No sé si Alfred, dentro del mundo de mecanismos de Simón, pues ve algún área donde se podría expandir el uso de esta tecnología.
Sí, totalmente. En nuestro caso, una es la que he comentado antes en cuanto al diseño, ¿no? de producto, bueno, que incluye esas mejoras, ¿no? Y esa facilidad rápida de testar conceptos, ¿no? A nivel de diseño de producto. Y la otra, el otro uso que nosotros le estamos dando a la impresión 3D son a esas tiradas cortas que nos piden para productos muy específicos, ¿no? Y que tenemos que abordar a veces, ¿no? Entonces nos da esa facilidad para empezar a fabricar cada vez más tiradas más largas para productos o proyectos específicos que lo requieran, ¿no? Fuera de Simón, bueno, siguiendo un poco que seguimos toda la tecnología, y lo estamos viendo, ¿no? También a nivel de construcción, ¿no? Pues ahí empiezan a ver, ¿no? Las primeras casas construidas, ¿no? En 3D, la joyería, el calzado, ¿no? Bueno, yo recuerdo haber visto hace un par de años, pues, ¿no? Zapatos hechos en 3D a medida, ¿no? Y personalizables, ¿no? Por parte de la marca deportiva. Es decir, yo creo que esto va increciendo, ¿no? En todo lo que es los diferentes sectores industriales, ¿no? Y sobre todo también por la introducción, ¿no? De estas impresoras 3D robóticas que están apareciendo ahora, ¿no? Que hacen que esta producción cada vez pueda ser mucho más industrializada, ¿no? Y también el caso de electrónica, ¿no? Nosotros que tocamos mucha electrónica, también se hace de otra forma, ¿no? A nivel de fabricación aditiva a micro o nanoscala, ¿no? Lo que son componentes, ¿no? Lo que son componentes electrónicos, incluso son más pequeños, ¿no? O más precisos, ¿no? Que finos, ¿no? Que los métodos convencionales. Es decir, que esto está evolucionando muy rápido y ya no solo en nuestro sector, sino incluso en materiales o en electrónica que nosotros implementamos, etcétera, pues se está implementando, ¿no? Sí, yo creo como, mira, por ejemplo, mi marido que se dedica a la ingeniería electrónica está utilizando pues interruptores que le dan cierta flexibilidad con un imán, con tal, ¿sabes? Que le da esa posibilidad, ¿no? Un poco de, y están, la verdad es que ellos lo usan un montón. Y luego nosotros en nuestro sector también, bueno, cuando se hacen pop-ups o tiendas piloto o quieres experimentar que no estás muy seguro si tirar por aquí o tirar por allá, lo que decía Carlos, eso de que te permitas el lujazo, ¿no? De tener las primeras experiencias y que luego tú puedas ir evolucionando en eso, pues nosotros nos dedicamos mucho a temas de franquicia y es verdad que las primeras implantaciones no son las finales, ¿no? Cuando ya llevas 2 o 3, pues vas evolucionándolo. Y la impresión en 3D, pues te permite eso, el no tener que decir que me arriesgo a hacer este molde, no vaya a ser que a ver qué tal funciona y luego tenga que hacer algún cambio. Bueno, pues te da esa posibilidad, ¿no? Sí, yo quiero mencionar un sector que a lo mejor, no sé si es un sector industrial en sí, pero es un poco transversal a muchos, y es el tema del reciclaje y la reutilización de plásticos, sobre todo plásticos de un solo uso, que coincide además que son todos termoplásticos y prácticamente todos se pueden utilizar para imprimir en 3D, sobre todo el PET de las botellas, por ejemplo. Es un plástico que se genera por miles de toneladas anuales, que hay decenas de toneladas de botellas tiradas día a día que se pueden triturar, se pueden extruir y se pueden reutilizar. Y realmente eso puede parecer algo así muy idílico, pero de una silla hecha como las que hace, por ejemplo, Nagami, sin ir más lejos, si habéis estado en la Madrid Design Festival, a lo mejor una única silla son 2.000 botellas. Puede parecer una tontería, pero realmente estás transformando 2.000 botellas en un producto que tienes en tu casa. Y ya te digo, como las impresoras 3D te permiten hacer multitud de objetos con una sola máquina, pues puedes, digamos, tirar por ahí, hacer esa transformación de los residuos plásticos en productos que tengan mucho valor añadido y que pesen y que tengan masa, digamos, que no sea algo pequeñito, que al final tampoco tendría mucho sentido. Un poco que mencionar, o sea, le veo desde intervenciones efímeras, ¿no? A fabricaciones en las que eres capaz de integrar la diversidad, que le podemos llamar personalización, pero al final es una forma de entender que todos somos de alguna forma un poco distintos, a usarlo como una parte del proceso de diseño que no se queda solo en una decisión muy complicada de decir, venga, apostamos por lo que tenemos, sino lo amplías y ya mezclas el proceso de diseño con la fabricación, ¿no? Entonces, eso cualquier sector
que tenga cualquiera de esas necesidades lo tiene. Y eso, desde arte, arquitectura efímera, construcción, mobiliario, componentes de cualquier producto, pues... Nos han hecho una pregunta, creo, ¿no? Sí, si os parece, la vamos dejando para el final, todas las preguntas. Vale. Yo por lo que sí que os quería plantear, comentaba antes ya Alfred el tema de impresiones de 3D con robótica, avances en el campo de la electrónica. Hay también expertos del sector que indican que gracias a la inteligencia artificial, a una mayor automatización, pues la impresión 3D está cada vez más cerca de ser reconocida como una verdadera tecnología de fabricación industrial. No sé si veis esta situación como algo realista o algo más factible en un futuro lejano. Yo creo, bueno, estoy en silencio. Ah, no, estoy bien. Yo creo que la verdad es que a nivel de inteligencia artificial he visto solo un par de tecnologías que trabajan con monitorizando la impresión 3D, digamos. A lo largo del proceso hay cámaras que detectan si hay un error, si no hay un error. Pero no sé a nivel escalabilidad si eso tiene sentido, no sé si es muy complejo, si es escalable a diferentes sectores industriales o son solo proyectos, digamos, de universidades que todavía están en una fase muy de semilla. Pero lo que sí que es cierto es que la robótica y la automatización en estos procesos sí que acelera mucho este camino hasta llevar a la impresión 3D a una fabricación industrial. Porque, bueno, mientras se imprime la pieza, luego hay que esperar a que se enfríe y despegarla. Eso generalmente a día de hoy, en nuestro caso lo hacemos nosotros, pero ya hay empresas que tienen un brazo robótico que igual que utiliza cabezales para encajar las lunas de un coche en el chasis, bueno, en el chasis, en el montante, lo utilizan para retirar piezas, ¿no? de la cama de la impresora. Y eso te da una productividad bestial, vamos, eliminas el posible error humano, etcétera, las lesiones y todo eso. Yo añadiría en este sentido, yo diría que eso, como decías antes, es una realidad, ¿no? Es decir, lo que es la industria conectada, ¿no? La industria 4.0, pues cada vez está más implementada y cada vez es más evidente, ¿no? De cómo conectar, ¿no? Todo el proceso en sí, toda la cadena, ¿no? Desde el pedido hasta el delivery, ¿no? En sí. Y entonces, esto te lleva, evidentemente, a ser mucho más eficientes en todo el proceso. Un poco como decía Carlos, pues bueno, pues esos procesos manuales o esos procesos intermedios se automatizan. Pero ya no solo eso, sino que te agiliza mucho pues, ¿no? Ese servicio que puedas dar, ¿no? De customización o ese servicio de delivery que quieras dar, ¿no? En entregas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es a nivel de inteligencia artificial en concreto, pues, bueno, no deja de ser una capa más de donde se recaban todos esos datos para que este proceso cada vez sea más eficiente, ¿no? ¿Y esto se puede impactar en la escalabilidad? Hombre, sí que puede impactar, porque al final, antes hablábamos de calidad de las piezas, pues bueno, la visión artificial te ayuda, ¿no? A determinar la calidad de las piezas, si son correctas o no, y por tanto no perder tiempo en ese check-in, ¿no? de esas piezas, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente, es una realidad y esto potenciará la impresión 3D, es decir, ya es, ¿no? Conectar toda la cadena en sí, ¿no? Es decir, todos esos procesos que intervienen dentro de lo que es una impresión 3D, pues que estén totalmente automatizados en función, ¿no? Del día a día de la compañía, ¿no? De la actividad de la compañía. Yo, con respecto a estos avances tecnológicos que pueden ir de la mano con la impresión 3D, veo que, por un lado, pueden ayudar de cara a esta fabricación distribuida, ¿no? De cómo atiendes las necesidades y las resuelves de una forma distribuida, más cercana al destino donde se pretende. Y por otro lado, yo, desde el desconocimiento, tengo un poco de ignorancia al respecto, pero creo que puede haber un camino para ser capaces de entender ya no solamente la parte productiva, sino la parte de usuarios y de mercado, ¿no? Que con esta tecnología seamos capaces de entender esa diversidad
de alguna forma y conseguir democratizarla a través de la impresión 3D, ¿no? Porque vemos que somos capaces de imprimir en una misma bandeja de impresión, ¿no? Imagínate, 9 piezas distintas, se van poniendo capa por capa, pero cada una son distintas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estamos siendo capaces de diseñar y de decir qué es lo que ponemos en esa bandeja de acuerdo a las diferentes y distintas necesidades que hay para cada persona, ¿no? ¿Te refieres más a un tema de organización industrial y eficiencia a la hora de poder combinar diferentes clientes en una sola fabricación? Claro, venimos de como hay como una curva de aprendizaje de la impresión 3D que nos está poniendo en una situación de profesionalidad de producción, ¿no? Pero, por otro lado, venimos arrastrando un proceso de diseño que era, vamos recogiendo muchos inputs para terminar en un objeto que se acaba produciendo en masa. Ah, vale. Digo yo, ¿cómo mantenemos todos esos inputs y que ese objeto de final no sea el mismo para todos y que sí que pueda ser completamente distinto para cada uno de las distintas necesidades que hay, ¿no? Entonces, yo me pongo en situación de la potencialidad que tienen estas tecnologías de interpretar lo masivo y aportarte, bueno, a cada uno su solución más adecuada, ¿no? Os quería preguntar también por un tema que no podía faltar, porque hemos visto en el último año que a raíz de la crisis del COVID-19 surgió la necesidad de disponer de ciertos materiales sanitarios de los cuales había mucha escasez y se necesitaban de manera urgente. Y gracias a la impresión 3D se dio una respuesta rápida, ¿no?, en la fabricación de ciertos elementos de protección y ciertos dispositivos sanitarios. ¿Creéis que esta terrible crisis que hemos vivido ha sido también una oportunidad para demostrar el poder de la impresión 3D? Hombre, yo creo que realmente no... O sea, ha acercado esta tecnología a gente que jamás la había escuchado hablar, pero que son gente que está fuera completamente de un sector técnico. Cualquiera de los que estemos aquí, incluyendo la gente que nos está escuchando y viendo, y estoy seguro de que son plenamente conscientes de que todo esto ya existía antes. Además, claro, o sea, hubo mucho bombo porque realmente fue un movimiento casi más social que tecnológico. Es decir, lo que se fabricaba eran cosas muy sencillas. Nosotros fabricamos un montón de visores de estos que tenían una pantalla transparente. Eso no es tampoco... ¿Qué pasa? Que la eficiencia de la impresión 3D en ese aspecto sí que brilló ahí. Pero vamos, que yo creo que no ha cambiado demasiado el sector. O sea, sí es cierto que a lo mejor hay gente que nunca había escuchado hablar de ella, pero realmente no son gente que sea nuestro target, digamos. Alguien que a día de hoy no ha escuchado hablar de la impresión 3D no es gente a la que te vayas a dirigir de buenas a primeras. No sé si me estoy explicando. No quiero tampoco... Sí, digamos que le ha dado visibilidad a nivel social entre quien no lo conocía, pero lo que es a nivel del sector industrial no ha cambiado mucho la situación. Sí, yo también estoy de acuerdo. La verdad es que fue un gesto súper bonito ver cómo todo el mundo que tenía una impresora y se volcó, y fue eso, un fenómeno social. Yo creo que para estudiar de manera más social que lo que afectó al tema de la impresión. Sí, claro. Sí. Tampoco es que fuesen... Perdón, Andy. Tampoco es que fuesen productos... O sea, eran productos que sí que aportaban, pero sinceramente no eran productos que salvasen vidas. Es decir, había algún respirador que sí que podía tal, pero no sé hasta qué punto se fabricaron cantidades suficientes como para realmente que esto sea algo más que un titular. No lo sé, pero o sea, el sector médico es muy exigente y no les vale cualquier cosa. Y nosotros, en nuestro afán de colaborar, también es cierto que tampoco podíamos hacer otra cosa en ese momento, porque todo se cerró y tampoco se sabía qué iba a pasar. A día de hoy lo vemos como si fuese un mal sueño, pero durante esos días nosotros intentamos colaborar en muchos aspectos y nos dijeron que no, porque tiene que cumplir unos estándares que son estándares muchísimo más cerrados y muchísimo más exigentes que los industriales a los que estamos acostumbrados. Entonces, claro, un tío que se fabrica con su impresora 3D unos conductos para respirar, o sea, para un respirador, no lo puede mandar a un hospital y esperar que el hospital lo enchufe al enfermo de UCI. Sí, yo añadiría un poco que esta crisis del COVID ha sacado a la luz, ¿no? O sea, ha hecho más evidente, ¿no?, la propuesta de valor, ¿no?, en torno a la fabricación digital, ¿no? Y la capacidad esta de
satisfacer las necesidades de producción bajo demanda, ¿no? Y esto también ha llevado, ¿no?, a esta capacidad o agilidad de iterar, ¿no?, en ciertos diseños a corto plazo, ¿no?, que es una diferenciación clave, ¿no?, para desarrollar soluciones viables que puedan satisfacer esta demanda imprevista, ¿no? En nuestro caso, en la COVID sí que hemos seguido proyectos, ¿no?, en este caso de respiradores mecánicos. En esto sí que se intervino en lo que era el prototipaje, ¿no?, de lo que era el respirador. Como dice Carlos, es un elemento médico y, por tanto, hasta que no se tuvo ¿no?, tardó más, ¿no?, la parte médica, ¿no?, de certificación que no el desarrollo del propio producto, ¿no? Que esto a veces es como curioso, ¿no? Hay otro tipo de stoppers que no es el propio desarrollo del producto, sino son las certificaciones que en este caso en el campo médico pues se requieren, ¿no? Pero yo creo que ha sido bueno para entender, ¿no?, cómo la tecnología puede aportar en momentos determinados, ¿no? Yo creo que la clave es esa, ¿no? Es cuando hablamos de impresión 3D o inteligencia artificial o otro tipo de tecnologías, es entender realmente el valor que te está aportando y aplicarlo adecuadamente, ¿no? En este caso, pues, impresión 3D es como una cosa muy, muy, muy básica y muy simple de entender, ¿no?, su aplicación. Y otro lado es, ¿no?, que también ha potenciado, ¿no?, ese movimiento, ¿no?, esa comunidad, ¿no?, de makers, de gente que hace cosas, que están ahí y no solo están en este tipo de soluciones, ¿no? La parte de comunidad yo creo que cada vez es más importante en todos los sectores, ¿no? Cómo trabajamos de forma colaborativa, pues es una cosa que todavía muchas industrias tienen que aprender, pero que estamos realmente en la era colaborativa y, por tanto, pues la COVID fue un caso, ¿no?, de colaboración, de diseño y de esfuerzo para afrontar un imprevisto como el que es la COVID, ¿no? Yo lo veo una buena iniciativa ya. Yo creo que ha sido una buena respuesta por parte de este sector, ¿no?, y de aplicar, ¿no?, estas tecnologías hacia ese reto. Sí, una cosa también que vimos con la situación del COVID es que una persona en una punta de España podía hacer un diseño, pues las protecciones o el salvaorejas, por ejemplo, lo diseñaba una persona en Barcelona o en Coruña y todo el mundo que tuviese una impresora a lo largo de España o del mundo podía imprimir ese producto. Esto trasladado al mundo de la empresa también se podría dar, ¿no? Que tú tienes un diseño y luego tener pequeños centros productivos donde vayas a imprimir ese producto. ¿Se podría dar un cambio en ciertos sectores en vez de tener una empresa grande, una fábrica grande, tener varios centros productivos repartidos por toda la geografía, con lo cual también te ahorras la parte de costes de transporte? No sé si lo veis algo viable, factible, que sí se puede aplicar en algunos sectores, pero en otros no. Yo lo veo viable, pero tiene que ser un sector muy profesionalizado, porque la impresión 3D realmente es un proceso que es muy exigente. No vale llegar y llenar, es decir, no pones un archivo en la máquina y la máquina lo crea de la nada. Entonces, aunque sí es cierto que se pueda descentralizar la fabricación a diferentes puntos, sí que tiene que haber un enlace directo con las empresas con las que fabricas o con las que diseñas. O sea, no cualquiera te puede mandar su pieza y tú imprimirla perfectamente. En el caso del COVID, sí ocurrió así porque eran productos muy sencillos y muy fáciles de imprimir, que ya se habían diseñado así precisamente para eso. Pero yo no creo que valga para todo, la verdad. No sé, es difícil prever eso a largo plazo. Pero bueno, a ver, nosotros en cierto modo somos un poco ese tipo de fábrica descentralizada. Al fin y al cabo somos pequeñitos y digamos que trabajamos sobre todo con empresas más próximas a nosotros que con gente de otros países. Bueno, yo creo que las grandes multinacionales en la fabricación tradicional ya tienen esa estrategia, ¿no?, de cómo poner varias fábricas para abaratar. Y como no, yo creo que cuando la industria aditiva evolucione, pues claro, también lo aplicarán y claro, se ahorra mucho dinero. Yo diría que no sé si serán más pequeñas o no, pero insisto en el concepto de industria más conectada, ¿vale? Entonces, la industria más conectada, lo que decíamos antes, es cómo en toda esa cadena, ¿no?, con tu CRM, con tu ERP, tus procesos internos, cada vez más
uniéndolo con el cliente, ¿no? Y con el mercado, ¿no? Y esto puede llevar, pues, en determinados sectores, como dice Carlos, pues tiene sentido, ¿no? Que te envíen el fichero porque esa persona no tiene esa facilidad o esa capacidad de poder crear esos archivos, depende de, ¿no? Evidentemente del producto, pero que al final son empresas en localizaciones pues, que están habilitadas para ellas, ¿no? Y hay otros sectores, pues que esto será mucho más fácil, ¿no? Pues no sé, antes hablamos de la alimentación, ¿no? Oye, pues a lo mejor la alimentación no tienes que tener, ¿no? Una calidad no perfecta, ¿no? Y una forma perfecta, a lo mejor, ¿no? O el cliente no necesita tener unas expectativas en cuanto a acabados, etcétera, porque no deja de ser, pues no sé, el invento, un don, ¿no? Pero yo creo que puede converger, es decir, según qué sectores, ¿no? Incluso el propio cliente, ¿no? Es el prosumer, ¿no? Que se dice, es el propio consumidor y productor, ¿no? Y otra es que esas fábricas conectadas, ¿no? permitan esa customización, ¿no? Por parte de, ¿no? Diseños que se han hecho por parte de terceros, ¿no? Que también se está viendo, ¿no? Pues a lo mejor son cosas que se escapan un poco de aquí, pero no es como cuando encargas una camiseta, ¿no? Por internet, ¿no? Y encargas tu diseño, ¿no? Bueno, pues oye, no deja de ser una fabricación customizada, ¿no? El 3D costará un poco más, pero bueno, yo creo que hay sectores que sí que se puede dar el caso de que esté totalmente localizado y propio. Yo solo quería decir una cosita. Perdón, Andy, sí, te toca a ti, ¿verdad? Que yo creo que este tema de la fabricación, ya hablando en un sentido más amplio, de la fabricación digital y de las fábricas conectadas, ¿no? Tiene que ver un poco con la logística, ¿no? Y hay veces el impacto que buscas tener, pues es más adecuado, pues igual necesitas un coste y concentrar la producción en un sitio, o quieres tener otro servicio y lo haces de una manera más distribuida, ¿no? Pero tampoco es lo mismo, ¿no? Que hablar de una misma empresa productiva, tener sus centros distribuidos, que un archivo viaje y que cada uno, ese archivo sea libre y que cada uno lo imprima, ¿no? O lo fabrique. Porque en general pues eso tiene una serie de derechos, ¿no? O de derechos de uso o de recompensa o de no sé, de atribuirte la autoría, ¿no? Que en muchas ocasiones se acaba perdiendo en el sentir de comunidad, en algunos casos porque se hace de una manera social, como en el caso de que hablábamos del COVID a marzo del año pasado, ¿no? Pero en otro tema es la distribución de un diseño del que quieres obtener alguna recompensa, ¿no? Entonces, bueno, ahí no es lo mismo en una misma empresa que fluya, ¿no? Por su red que fluya por una red más abierta, ¿no? Entonces, no es que sea imposible, pero es un reto que sería interesante. Yo añadiría ahí, Andy, un concepto que es transversal, que es el de la sostenibilidad. ¿Vale? También se está viendo mucho que, ¿no? Y nosotros lo tenemos en mente, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo impacto tiene, ¿no? La no localización o deslocalización de todas estas fabricaciones? Porque luego esto tiene que viajar, ¿no? Y por tanto esto tiene un impacto, ¿no? A nivel de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Yo creo que esa tendencia hace que también, ¿no? Pues lo que se conoce como fábrica de, ¿no? tradicional, pues esté cambiando, ¿vale? Y que sea mucho más eficiente y mucho más sostenible. Bueno, y que no genera excedente, además. Exacto. Yo creo que esa parte de sostenibilidad yo creo que es muy presente, ¿no? En la industria para decir, bueno, ¿no? Y si la impresión 3D tiene que ayudar a esto, para hacer localizaciones, ¿no? más cercanas, ¿no? Pues seguramente tenderemos a esto. Precisamente el tema de sostenibilidad era el último que yo quería tratar antes de pasar a las preguntas. Nos ha comentado Carlos este ejemplo de sillas hechas con reciclado de botellas. Comentabais ahora lo de la fabricación distribuida por diferentes puntos, con lo cual ahorraríamos costes de transporte. También comentaba ahora Carlos que se generarían muchos menos residuos, ¿no? Que no hay casi excedente de producto. Con lo cual, a priori, ¿podemos concluir que es más sostenible fabricar con estas tecnologías? Como en todo, depende. Pero, a ver, por lo general, las tecnologías de fabricación aditiva no son ni electrointensivas ni generan excedentes, porque todo lo que te sobra lo puedes volver a reutilizar, o directamente ya cuando imprimes no te sobra nada, que suele ser lo más común.
y que aparte es eso, que te permiten reutilizar plásticos, desechos de construcción. Ahora hay muchas empresas que se están metiendo en el mundillo del reciclaje de desechos de demolición, porque puedes reutilizar ese hormigón para volver a construir. Y lo mismo ocurre con los plásticos, es decir, tanto a nivel de diseño de interiores como de arquitectura. Es decir, son dos industrias que, bueno, una de la diseño de producto, que genera muchos excedentes por el tema de la fabricación tradicional, plásticos y tal, y luego la construcción, pues porque también pues, es muy electrointensiva, requiere una mano de obra brutal, los gastos logísticos son bestiales porque tienes que transportar muchos materiales hasta el punto donde tienes que fabricar, etc. Yo creo que sí, que en ese aspecto, por lo general, es mucho más sostenible. Yo añadiría que aquí se está evolucionando mucho en temas de materiales, no únicamente plásticos, sino también de metales. Y un poco lo que comentaba Carlos, es decir, yo creo que se está intensificando, ¿no? Esta evolución de materiales a través de materiales reciclables, ¿no? O sea, para un poco esa economía circular, ¿no? Es decir, cerrar el círculo, ¿no? De materiales, ¿no? Desechables, pues que pasen dentro otra vez del circuito. Antes decíamos, ¿no? Desechos plásticos, pues bueno, hay 13 billones de kilos al año, ¿no? Pues bueno, transformar esos desechos plásticos en prótesis, por ejemplo, ¿no? En prótesis médicas o en tal, pues son cosas que están sucediendo ya, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que el análisis de comportamiento medioambiental de la impresión 3D todavía es bastante limitado en la actualidad, pero sí que hay esa tendencia de cómo incorporar y cerrar el círculo de desechos y materiales. Sobre todo darles valor añadido, o sea, no solo transformarlo, sino que además lo conviertes en un objeto que tiene sentido y que lo puedes tener en tu casa y que, quieras que no, el hecho de que sea plástico reciclado llama mucho al usuario a que hay un poco ese, no sé cómo decirlo, conciencia social, y a la gente no le importa pagar un poco más si es plástico reciclado. Si es plástico normal, la gente huye de él, pero si es reciclado ya es otra cosa. Y eso se ve, es decir, hay un montón de empresas que están triunfando precisamente porque trabajan con plástico reciclado y con procesos tradicionales, pero plástico reciclado. Sí, ya ahí, hablando de sostenibilidad, diría, pues no hay nada más sostenible que solamente crear o fabricar lo que hace falta, ¿no? Entonces, partiendo de aquello que es evidente, que es necesario, pues hay muchos factores, ¿no? Que afectan a la sostenibilidad, desde los materiales que utilizas, ¿no? Que hablábamos también de temas de logística, pues parece que esta tecnología de impresión 3D pues acompaña y por lo menos ayuda a que podamos conseguir unos objetivos de un impacto, pues incluso en algún caso positivo, ¿no? Si reutilizas lo que se está desechando o recogiendo, ¿no? De lo que se ha tirado, ¿no? Al medio ambiente. Sí, la verdad es que es muy excitante pensar eso, que cuando la tecnología esta 3D vaya, ya por fin sea una realidad, ¿no? En la fabricación, pues eso, yo no sabía que la tendencia de la creación de materiales eran de materiales de desechos, pero me parece súper interesante lo que dice, o sea, lo que comentabas tú también, claro. Si encima, pues eso, el transporte, la logística y todo, pues vamos, que claramente yo, ¿sabes? Que es una tendencia súper positiva para la sostenibilidad. Muy bien, pues si os parece, pasamos ya a leer las preguntas que tenemos de los asistentes. Tenemos 3 preguntas. La primera de ellas, ya nos hacía antes una pequeña referencia Alfred, el mundo de la alimentación. Nos comenta uno de los asistentes que parece que se está empezando a ver experimentos con la impresión de alimentos. ¿Veis algo que tiene futuro, que es solo un tanteo? ¿Es algo que se puede llevar a cabo por la sostenibilidad en la producción de ciertos alimentos? ¿Cómo lo veis? Antes en la previa, Carlos nos había comentado algo de impresión de chocolate. A mí personalmente me parece muy interesante este campo. No sé qué nos podéis comentar. Sí, a ver, pero bueno, realmente es algo muy de nicho. Yo pienso que por ahora la impresión 3D de comida no tiene mucha cabida. Aunque sí que es cierto que se pueda crear carne y tal,
que es un poco lo que hablábamos antes también, que se podía imprimir estructuras similares a productos cárnicos y tal. Yo creo que eso es más un experimento a nivel I+D bestial que algo útil. Y lo de la impresora 3D de chocolate realmente no era más que eso, era un proyecto concreto para una universidad, bueno, para un centro de formación y que realmente utilizaron más que nada para mostrar las capacidades de la tecnología de cara a la hostelería. Pero que yo creo que más allá de ciertos restaurantes de muy alto nivel, que es un poco lo que hablábamos antes, que tengan presentaciones así muy exigentes o muy trabajadas y tal, ahí sí que le puedo ver cierta cabida y sí que hay empresas que ya diseñan y fabrican impresoras 3D de alimentos estilo mazapán, estilo chocolate, de ese estilo. Pero ya os digo, no es nada más allá de la altísima cocina y, en mi opinión, es un poco postureo. sin denostar a los chefs, pero me parece que es un poco un gasto de infraestructura demasiado grande para lo que realmente aporta. El sabor no lo va a cambiar demasiado. Y lo de la carne, pues no lo sé yo, la verdad. Me parece también un poco... Yo creo, para meter un poco de cizaña y discrepar, yo creo que es una tendencia que hay que seguir mucho, ¿eh? Porque antes hablábamos de los materiales para nivel de producto y construcción, etcétera, otras tecnologías. En la industria de la alimentación también se está innovando muchísimo, ¿no? Esa tendencia a nuevos tipos de proteína, ¿no? A ese futuro, ¿no? De que no tendremos suficiente comida para todos los que estaremos en este planeta, ¿no? Es decir, cómo va a ser sostenible, ¿no? Y esto nos lleva a esos nuevos tipos de alimento y a investigar más en lo que es la impresión en el campo de la alimentación. En Estados Unidos hay muchas iniciativas con muchos millones de dólares detrás y que están logrando, otra cosa es si nos gustaría tenerlo, ¿no? Pero se están logrando, bueno, pues simular muchos platos que a día de hoy pues, tenemos, ¿no? en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que será un sector que irá irrumpiendo poco a poco. Sí, yo a simple vista a lo que me viene más a la mente hablando de impresión 3D con la alimentación es a la forma de presentación del propio alimento, pero es eso, lo que la tecnología pueda llegar a dar de sí me muestro curioso, ¿sabes? ¿Qué puedo aportar? Hombre, la verdad es que el mundo de los cocineros es un mundo muy ambicioso, que hay mucho dinero y mucho interés, y yo creo que sí, que ¿por qué no? Que algo, a lo mejor con condimentos un poco sintéticos, o sea, no una carne, pero un dulce, algo que es más un polvo transformable en sólido, ¿no? A ver, yo es que ya os digo, es algo que para mí está muy lejos de que lo utilicemos en el día a día. Por eso me parece a mí que es todo por ahora un poco castillos de naipes que a lo mejor a la mínima la gente se da cuenta de que es un gasto bestial que se puede solucionar por otras maneras. Pero a ver, desde luego en el tema de investigación de materiales de nuevas formas de generar moléculas que sean similares a la carne y tal, sí. A lo mejor ahí la impresión 3D tiene cabida, pero vamos, yo ahora mismo no lo veo claro. Bueno, Carlos no lo ve, pero yo me presento voluntaria para cuando retoméis el tema del chocolate. Si es con brócoli no lo veo, pero... Yo me uno. Si es chocolate negro, vale, mejor, vale. ¿eh? Hacemos otra y hacemos una cata. Ya tenemos dos voluntarias. Tenemos también una pregunta que ha surgido a raíz de lo que hemos hablado del COVID, de cómo ha permitido que haya un mayor conocimiento de esta herramienta en el público general. La pregunta podría ser si no podría animar a gente de otras ramas, de la medicina, por ejemplo, a informarse o incluso formarse en esta parte industrial. No sé cómo lo veis. Yo entiendo que se refiere a pues, los propios médicos formarse en esta rama. No sé si lo veis viable o sería directamente esto se tiene que dedicar a esto, quién se tiene que dedicar y colaborar con, en este caso, la medicina. Yo os diría de proyectos que conozco, por ejemplo, en el sector salud, ya existen, ¿no? Centros médicos hospitalarios que tratan con la impresión 3D, incluso para preparar una operación de cirugía compleja, ¿no? Es decir, ¿no? Imprimir, ¿no? Pues no sé, un cerebro o un corazón con las arterias, ¿no?
basados en un escáner, ¿no? Y que luego implementan en 3D, ¿no? Y esto a los cirujanos, por ejemplo, les sirve mucho para practicar, ¿no? Antes de una operación real, ¿no? Dicho esto, sé que se están generando grados más específicos para el sector salud, para formar a estos técnicos que están imprimiendo en los propios hospitales, centros clínicos, estas piezas, ¿no? Que es un caso muy concreto, pero yo creo que en el caso, por ejemplo, de la salud ya está pasando. Sí, yo en cuanto a la pregunta que hace, es María, ¿no? María Bañón la que hace esta pregunta, ¿no? Sí. Es lo que decíamos antes, sí que va a animar a mucha gente del sector a avanzar en esta tecnología, pero que realmente son gente que ya son plenamente conscientes de que la impresión 3D se utiliza, sobre todo en medicina y en odontología. En odontología, bueno, desconozco los términos técnicos, pero hacer una réplica de una prótesis, pues se utiliza en el día a día. Aquí en Coruña, sin ir más lejos, que tampoco que sea ciudad tecnológica, se utiliza muchísimo. Y supongo que habrá avances tecnológicos diarios prácticamente en el sector y habrá simposios dedicados a fabricación aditiva en el sector médico, dental, etcétera. Pero que son gente que ya está plenamente enterada de todo esto y lo que quiere es aprender más. Pero entiendo que, por ejemplo, en el sector que hablabas ahora de odontología, que se hacen férulas, piezas, los odontólogos recurren a especialistas en impresión 3D. No hay un odontólogo que se forme en impresión 3D. No, de hecho, yo creo que los protésicos ya, la mayoría de ellos, los que están actualizados, son, digamos, de nuevas generaciones o gente que tiene mucha curiosidad. Ya ellos mismos son los que elaboran el modelo 3D, lo escanean y lo imprimen. Luego, por supuesto, tendrán gente de mano que a lo mejor les ayuda en otros aspectos. Pero bueno, yo conozco a gente que, siendo protésico dental, ya tiene su infraestructura para imprimir en 3D y para usar resinas, porque ya también es un sector de los materiales que está plenamente adaptado a esto. O sea, no son cualquier material, no es un plástico cualquiera, es una resina concreta, que es inerte, que no reacciona con nada de tu cuerpo, etc. Entonces, es que está ya todo muy, muy enfocado ahí. Yo creo que es el sector en el que más ha avanzado a nivel tecnología. Yo creo que también aquí, María decía también del público general, sí que hay un movimiento, ¿no? Y antes lo decíamos, ¿no? Que una máquina de impresión 3D hoy en día es muy asequible, ¿no? Y esto está popularizándose mucho, ¿no? Entonces sí que se está viendo, ¿no? Ese movimiento, comunidad de diseñadores, de makers, etcétera, ¿no? Incluso de escuelas, ¿no? Que empiezan a probar, ¿no? A experimentar con esto, ¿no? Y de ahí vienen los City Labs o los labs, ¿no? Más urbanos, que van capilarizando, ¿no? Y hacen sesiones más, ¿no? Para el ciudadano, etcétera, para que conozcan. Yo creo que es una cosa que a nivel de público general cada vez está calando más, ¿no? Desde las escuelas y desde los propios laboratorios de ciudad. Sí, es verdad. A lo mejor lo que hacen no tanto el diseño de la pieza entera, pero sí hacen los sistemas de uniones, unas estanterías. Sí, y hay cosas interesantes que se hacen en 3D. Al final toda la difusión y el fenómeno social lo que hace es poner la existencia de esto en la mente de muchas personas, ¿no? En esa curva de aprendizaje con la que empezábamos la sesión, pues llega un punto en el que ya está más madura y ahora hay mucha más gente que la tiene en su conocimiento y seguro que le va a encontrar aplicaciones y provecho más allá de lo que se podía imaginar las personas que estaban desde los comienzos en los años 80, ¿no? Y aparte es que es eso, que la comunidad maker realmente es una comunidad completamente abierta, o sea, todo el conocimiento está ahí. Sí es cierto que hay que bucear un poco porque hay tanta gente que hay mucha paja, por así decirlo, pero que realmente es una biblioteca para poder hacerte un montón de cosas y de tecnologías que no son rudimentarias, es decir, implementaciones en impresión 3D muchas surgen de la comunidad maker, que al final es una comunidad sin ánimo de lucro, por así decirlo. Pues ya para terminar tenemos una pregunta donde nos preguntan si existe algún ejemplo de proyecto llevado al diseño de interiores donde hayan convivido madera e impresión 3D. Estando en un evento de Finsa tendría que surgir la pregunta de madera. Yo voy a poner un ejemplo, pero más que combinar en el proyecto en sí madera con impresión 3D, es un material que estamos utilizando nosotros ahora mucho, que es un composite de madera con
con polipropileno que utilizamos para imprimir en 3D una máquina que tenemos ahora nueva, que es una máquina de gran formato, que utiliza directamente, en vez de filamento, utiliza bolitas, pellets de plástico. Es como el paso previo al filamento, ¿no? Y la verdad es que los resultados son impresionantes, porque parece madera, huele a madera y puedes darle las formas que le puedes dar a las piezas impresas en 3D. Tiene ciertas limitaciones, pero que realmente es... o sea, estamos haciendo productos con ellas, todavía estamos en una fase un poco de exploración, pero bueno, que yo le veo mucho futuro en ese aspecto. Y aparte es que es un composite de que es un 50-50, que es que no es que tenga un poquito de madera, es que es casi, es más de la mitad incluso de madera. Yo en el diseño de interiores ahora mismo no me viene, pero sí que existe un concepto que es construcción modular, que también puede ser llevada a 3D. Y en este sentido sí que ya empiezan a haber proyectos. Por ejemplo, aquí en Cataluña pues han habido algunos proyectos donde se han hecho estas construcciones modulares que permiten hacer, pues, bueno, estas estructuras un poco diferentes, ¿no? Pero es muy de construcción, ¿no? De modular, ¿no? A nivel de interiores, no sé, ¿qué piensas? Y es más directo a nivel de madera, si aquí entra el CLT o no entra el CLT. Pero bueno. Sí, yo veo que también hemos ido evolucionando, ¿no? Al principio cómo se relacionaba la impresión 3D con la madera, pues era imprimiendo conectores, ¿no? Que unía madera y parece que ahora se va integrando la madera con un material muy válido para imprimir en 3D. Pero claro, eso es ir superando barreras y formulación de materiales para que puedan cumplir. Pero, Carlos, si no me equivoco, hasta incluso los acabados, ¿no? Que le puedes dar una tabla de madera, pues son parecidos a los que le das a una pieza impresa. Sí, o sea, todo el tema de que puedes jugar con la temperatura es muy interesante. Puedes jugar con la temperatura a la que imprimes. Si por ejemplo en 5 capas sube la temperatura a 10 grados, pues te va a salir un marrón más oscuro, como si fuese una veta real de madera. No se parece a una veta real de madera, pero sí es cierto que ese efecto lo puedes conseguir. Y a ver, es que es muy versátil el material, pero es que es otro mundo ya diferente al mezclar una pieza impresa en 3D con un conector, o sea, como conector y una lama de madera. Es conseguir formas que antes no se podían. Entonces, yo lo veo muy interesante, la verdad, pero bueno, que sí es cierto, joder, yo con Andy he hecho varios proyectos aunque fuesen proyectos pequeños, de conectores con impresión 3D con las maderas de Finsa, precisamente. Interesante, yo no lo conocía, muy, muy interesante. Os enviaré alguna foto si queréis. Ay, qué bien. Como decía yo un poco al principio, al presentar la empresa de Carlos, la idea es lograr una estética en sí misma, ¿no? Con la impresión 3D. Claro, sí. De la mano un poco de los materiales también, que no sea solo algo aséptico, sino que la impresión, que veas algo y digas esto está impreso en 3D y que mole. O sea, un poco es que esa es la fase, digamos, o sea, la vía un poco más de diseño, porque somos diseñadores, pero también tenemos esa parte más industrial que al fin y al cabo es la que mantiene también un poco las máquinas funcionando todos los días. Pero que a nosotros lo que nos gusta realmente es eso, es darle valor a la impresión 3D. Pues muy bien, pues si os parece lo dejamos ya aquí, que hemos ya contestado a todas las preguntas, creo. Dejadme que mire un momento porque veo una más, pero bueno, simplemente es un agradecimiento más por las respuestas. Y nada, daros las gracias a todos los que habéis asistido a la charla, a aquellos que habéis aportado vuestras preguntas y, como no, gracias a los invitados que tenemos hoy, a mi tocaya Eva, a Andy, a Alfred y a Carlos. Y simplemente recordaros que como la sesión está siendo grabada, la tendremos en nuestro canal de YouTube y en unos días os la enviaremos por email. Y animaros a todos a seguir las redes sociales de Grupo Finsa para enteraros de novedades en cuanto a eventos que organicemos en el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias.